Un príncipe cruel obligó a una criada a tocar el violín en un baile real para humillarla. Pero cuando comenzó a tocar, todos quedaron sin palabras. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de Castilla, cuando Esperanza Valdés cruzó las imponentes puertas del Palacio Real. Con apenas 18 años, la joven llevaba consigo un pequeño hatillo con sus escasas pertenencias y un violín envuelto cuidadosamente en tela gastada, oculto entre sus ropas. El instrumento, su posesión más valiosa, había sido su único consuelo durante el largo viaje desde la aldea donde creció. «Apúrate, muchacha, no tenemos todo el día», le gritó una mujer mayor de rostro severo que se había presentado como Doña Mercedes, la ama de llaves. Las criadas nuevas siempre creen que el palacio es para admirarlo. «Aquí vienes a trabajar, no a pasear». Esperanza bajó la mirada, apretando inconscientemente el medallón que colgaba de su cuello bajo la ropa. Era su único vínculo con un pasado que desconocía, la única herencia de una madre a quien nunca conoció. «Sí, señora», respondió con voz suave pero firme. Siguiendo a la mujer a través de pasillos majestuosos hacia las profundidades del palacio, donde el brillo y la opulencia se desvanecían gradualmente, en la cocina, un hervidero de actividad la recibió con el aroma de pan recién horneado y los gritos del cocinero principal ordenando a sus ayudantes. Doña Mercedes le asignó una pequeña habitación compartida con otras 3 criadas y le entregó sus uniformes. «Mañana comenzarás antes del alba», le advirtió, «y ni se te ocurra andar curioseando por los salones principales. Las criadas que no saben su lugar no duran mucho en palacio». Esa noche, acostada en su duro catre, Esperanza cerró los ojos mientras los recuerdos la invadían como olas. Tenía apenas 6 años cuando don Francisco, un hombre elegante de la capital, visitó la aldea. Lo recordaba bien, su capa negra ondeando al viento mientras se acercaba a la humilde casa donde vivía con sus padres adoptivos. «Esta niña tiene un don especial», había dicho, observándola tocar la sencilla melodía que ella misma había compuesto. «Debo asegurarme de que reciba la formación adecuada». Desde entonces, don Francisco visitaba la aldea 2 veces al año, trayendo partituras y, en ocasiones, profesores que le enseñaban a leer la música y perfeccionar su técnica. Nunca explicó por qué una niña campesina merecía tal atención, y sus padres adoptivos, simples pastores, nunca se atrevieron a preguntar. En su última visita, ya enfermo y debilitado, le había entregado una carta sellada. «Cuando cumplas 18, debes ir al Palacio Real de Castilla y entregar esto al mayordomo principal. Tu destino está allí, pequeña Esperanza». La joven no tuvo tiempo de despedirse cuando don Francisco falleció semanas después. Al cumplir la edad indicada, siguió sus instrucciones, pero al llegar al palacio, descubrió que el mayordomo mencionado también había muerto. La carta terminó en manos de un funcionario menor que apenas la miró antes de asignarla como una criada más. Los días se convirtieron en semanas. Esperanza aprendió rápidamente sus tareas: limpiar los pisos de mármol, sacudir los candelabros de cristal y mantenerse invisible mientras la nobleza paseaba por los salones. Cada noche, agotada pero determinada, sacaba su violín en el pequeño descanso que tenía antes de dormir, tocando muy suavemente para no despertar a sus compañeras. Una mañana, mientras fregaba los suelos de la cocina antes del amanecer, creyendo estar sola, sacó su violín. La melodía que fluyó de sus dedos era antigua y nueva a la vez, como si su sangre recordara notas que su mente nunca había aprendido. Estaba tan absorta que no notó al guardia que pasaba por el pasillo, quien se detuvo hipnotizado por aquella música que parecía fuera de lugar entre las cacerolas y los fogones. «Jamás había escuchado algo así», comentó el guardia durante el cambio de turno. Era como si la música tuviera vida propia, y lo más extraño es que no era una melodía conocida, sino algo diferente, algo que parecía mezclar lo gitano con lo cortesano. El comentario, aparentemente trivial, llegó a oídos equivocados, o quizás a los correctos, 3 días después, mientras Esperanza limpiaba uno de los salones secundarios, sintió una presencia que la hizo voltear bruscamente. Un hombre alto y de presencia imponente la observaba desde el umbral. Su rostro, de rasgos afilados y mirada penetrante,
Mostraba una curiosidad fría que la hizo estremecer. No necesitaba que nadie le dijera quién era. El príncipe Alejandro de Castilla, heredero al trono y regente desde la misteriosa muerte de su padre. Los rumores sobre su crueldad calculada recorrían los pasillos del servicio como un viento helado. «No lo mires directamente», le habían advertido. Se dice que mandó azotar a un sirviente solo por derramar una gota de vino cerca de su bota. «¿Es cierto que tocas el violín?» «Muchacha», preguntó con voz aterciopelada que contrastaba con la dureza de sus ojos. Esperanza hizo una profunda reverencia, con el corazón martilleando contra su pecho. «Sí, Alteza, un poco solamente, para mí misma». Una sonrisa que no alcanzó sus ojos se dibujó en el rostro del príncipe. Qué interesante que una simple criada cultive tales aficiones. Se acercó un paso y ella pudo percibir el aroma a sándalo que emanaba de sus ropas. «El guardia que te escuchó dijo que tu melodía era peculiar. ¿Dónde la aprendiste?» «En ningún lugar, Alteza, simplemente. Viene a mí». Algo pareció tensarse en el rostro del príncipe. Un músculo que palpitó brevemente en su mandíbula. «Comprendo». Su voz se volvió engañosamente suave. «En 3 días celebraremos el baile de primavera. La corte entera estará presente. Creo que sería educativo para todos ver qué sucede cuando los plebeyos intentan imitar las artes de la nobleza». Los ojos de Esperanza se abrieron con alarma. «Alteza, yo no pretendía. Tocarás para la corte». La interrumpió. Su tono no admitía réplica. «Veremos si tu talento es tan especial como para merecer la atención de un guardia real, o si simplemente le impresionó la novedad de una criada con violín». Tras pronunciar estas palabras, giró sobre sus talones y se marchó, dejando a Esperanza temblando. No sabía si acababa de recibir un honor insólito o una sentencia de humillación pública. Esa noche, mientras sus compañeras dormían, Esperanza contempló su violín bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana. ¿Por qué el príncipe había reaccionado así ante la mención de su melodía? ¿Y por qué sentía que, de alguna manera inexplicable, el destino la había traído al palacio para algo más que fregar suelos? Con dedos temblorosos, tocó las cuerdas sin producir sonido. En 3 días, la corte entera la vería. En 3 días, su vida cambiaría para siempre. Aunque aún no podía imaginar de qué manera, el medallón en su cuello pareció pesar más esa noche, como si los secretos que guardaba estuvieran luchando por salir a la luz. Los 3 días transcurrieron como un suspiro. La noticia de que una simple criada tocaría el violín en el baile de primavera se propagó por el palacio como fuego en paja seca, provocando reacciones que iban desde la burla maliciosa hasta la curiosidad compasiva. «Es una trampa», le advirtió Clara, una de sus compañeras de habitación, mientras doblaban sábanas en la lavandería. «El príncipe quiere humillarte para entretenimiento de los nobles. Lo ha hecho antes con otros sirvientes». Esperanza no respondió, concentrada en mantener firmes sus manos temblorosas. Sabía que Clara tenía razón, pero algo dentro de ella se negaba a rendirse al miedo. La mañana del baile fue convocada a los aposentos de la modista real, donde encontró a doña Mercedes con expresión contrariada. «Órdenes del príncipe», masculló la ama de llaves, señalando un vestido extendido sobre una mesa. «Debes usar esto esta noche». El vestido era una extraña creación, ni elegante ni sencillo, confeccionado en un tono indefinido entre verde y marrón. Era como si hubiera sido diseñado específicamente para que su portadora no encajara en ningún grupo social. «Ni sirvienta ni dama», comentó la modista con desdén. Justo como lo pidió su Alteza, Esperanza tomó la prenda entre sus manos, sintiendo el peso de la humillación programada que le esperaba. Sin embargo, recordó las palabras que su madre adoptiva solía repetirle: «Cuando no puedas cambiar tus circunstancias, cambia cómo las enfrentas». Esa noche, mientras se preparaba en su pequeña habitación, sacó el violín de su escondite. No era un instrumento fino, tenía marcas de uso y reparaciones, pero su sonido era sorprendentemente puro. Lo afinó con cuidado, cerrando los ojos para escuchar cada nota, conectándose con él como si fuera una extensión de su propio cuerpo. «Sea lo que sea que pase esta noche», susurró al instrumento, «tocaremos con el alma».
El gran salón de baile resplandecía con miles de velas que se reflejaban en enormes espejos y candelabros de cristal. La nobleza de Castilla lucía sus mejores galas, sedas importadas, joyas centelleantes y elaborados peinados competían por atención. El murmullo elegante de conversaciones y risas llenaba el espacio, mezclándose con las notas de la pequeña orquesta ubicada en un rincón, cuando Esperanza entró, conducida por un lacayo. Un silencio incómodo se extendió gradualmente por la sala. Los nobles se apartaban ligeramente a su paso, algunos ocultando sonrisas burlonas tras abanicos enjollados, otros observándola con curiosidad descarada. En el extremo opuesto del salón, elevado en una pequeña plataforma, el trono estaba ocupado por el príncipe Alejandro. A su derecha, una mujer madura de belleza calculada y mirada penetrante observaba la escena con una sonrisa complacida. La duquesa Carmela, madrastra del príncipe y verdadera manipuladora de los hilos del poder, según los rumores del servicio, nobles de Castilla, anunció el príncipe cuando Esperanza llegó al centro del salón. Esta noche tenemos un entretenimiento diferente. Esta criada afirma poseer un don especial para el violín. Veamos si su talento merece la atención de oídos tan refinados como los vuestros. Risas discretas pero crueles recorrieron la sala. Esperanza, con las mejillas ardiendo, hizo una reverencia torpe cuando levantó la mirada. Detectó entre la multitud a un hombre mayor que la observaba con una expresión indescifrable. Don Mateo, el antiguo consejero del rey, ahora relegado a un papel secundario en la corte, parecía más intrigado que divertido por la situación, con manos ligeramente temblorosas. Esperanza colocó el violín bajo su barbilla. El silencio expectante estaba cargado de malicia anticipada. Cerró los ojos por un instante, respiró profundo y comenzó a tocar. Las primeras notas salieron vacilantes, traicionando su nerviosismo. Algunos nobles intercambiaron miradas burlonas, satisfechos de ver confirmadas sus expectativas. Pero entonces algo cambió. Esperanza dejó de pensar en el salón, en los nobles, en el príncipe. Él se sumergió completamente en la música que siempre había vivido dentro de ella. La melodía que emergió no pertenecía a ningún compositor conocido. Era salvaje y refinada a la vez, con cadencias gitanas que se entrelazaban con estructuras clásicas. Las notas danzaban en el aire como si tuvieran vida propia, contando una historia de pasión, pérdida y esperanza obstinada. El salón entero quedó paralizado, las conversaciones cesaron, los sirvientes se detuvieron con bandejas en mano. Hasta la respiración de los presentes pareció acompasarse con el ritmo hipnótico del violín. Era como si un hechizo hubiera caído sobre la corte. En su trono, el príncipe Alejandro se había tensado visiblemente. Sus nudillos blanquecían mientras sus dedos se aferraban a los brazos de su asiento. Algo en aquella melodía despertaba en él recuerdos enterrados. Su padre, el viejo rey, tocando una variación de esa misma composición en sus aposentos privados, especialmente en las noches de su última enfermedad, murmurando sobre la canción de ella y promesas que no pude cumplir. La duquesa Carmela, que había comenzado a observar la escena con desdén divertido, cambió de expresión drásticamente. Su rostro palideció mientras sus ojos se clavaban en las manos de Esperanza. Subiendo lentamente hasta su rostro, bajo la adecuada iluminación del salón, los rasgos de la joven se revelaban con mayor claridad. La forma almendrada de sus ojos, el arco perfecto de sus cejas y, sobre todo, aquel tono inusual de verde dorado en su mirada, exactamente igual al de Elena, la violinista gitana que había desaparecido del palacio 2 décadas atrás. Poco después de que Carmela se casara con el rey, la duquesa se inclinó hacia don Rodrigo, su confidente, y susurró algo urgente a su oído. El hombre asintió discretamente y salió del salón por una puerta lateral. Don Mateo, mientras tanto, se había acercado inadvertidamente al área central. Su mirada iba del rostro transfigurado de Esperanza al tenso semblante del príncipe y luego a la evidente inquietud de la duquesa. Una sospecha que había mantenido enterrada durante años comenzaba a cristalizarse en su mente. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio que siguió fue absoluto.
Durante varios segundos, nadie se movió, como si todos estuvieran despertando de un trance colectivo. Luego alguien comenzó a aplaudir, y pronto el salón entero estalló en aplausos asombrados. Incluso algunos nobles que habían llegado preparados para burlarse mostraban auténtica admiración. La duquesa Carmela se levantó bruscamente. «¡Basta!». Su voz cortó el aplauso como una daga. «Es evidente que esta muchacha nos está engañando. Nadie sin formación podría tocar así. Seguramente es una impostora enviada para infiltrarse en la corte». El príncipe, saliendo de su ensimismamiento, miró a su madrastra con una expresión indescifrable. «¿Y qué propones, duquesa? ¿Que castiguemos a una criada por tener talento?». Su tono era engañosamente suave. «Propongo que se investigue su procedencia», respondió Carmela con frialdad calculada. «Mientras tanto, debe ser apartada del servicio regular. Ponla donde puedas vigilarla». Alejandro observó a Esperanza por un largo momento. La joven permanecía en el centro del salón, sosteniendo su violín con una dignidad que contrastaba con su vestimenta deliberadamente inadecuada. «Tienes razón en algo, duquesa», dijo finalmente. «Un talento así merece atención especial. A partir de mañana, esta muchacha tocará exclusivamente para mí en mis aposentos privados. Será mi distracción personal hasta que determine qué hacer con ella». Un murmullo recorrió la sala. Tal decisión podía interpretarse de múltiples maneras. Ninguna especialmente favorable para Esperanza. La joven bajó la mirada, intentando ocultar el miedo que se agolpaba en su garganta. «Como desees», concedió la duquesa con una sonrisa tensa, «aunque te aconsejaría no bajar la guardia con ella», mientras los nobles regresaban gradualmente a sus conversaciones y la orquesta retomaba su función. Esperanza fue escoltada fuera del salón. Al pasar junto a una columna, sintió que alguien le deslizaba un papel en la mano. Cuando logró mirarlo en la privacidad de un pasillo vacío, encontró una simple nota. «Ten cuidado con lo que tocas. Algunas melodías despiertan recuerdos peligrosos». No estaba firmado, pero la elegante caligrafía sugería educación y edad. Esperanza guardó el papel en su corpiño, junto al medallón que nunca se quitaba. Esa noche, mientras regresaba a su habitación, no sabía si había ganado una oportunidad o firmado su sentencia. A la mañana siguiente, Esperanza fue trasladada a una pequeña habitación cerca de los aposentos reales. El cuarto, aunque modesto comparado con las lujosas estancias del palacio, era un lujo inimaginable para una criada. Una cama con sábanas de lino, una ventana que daba a los jardines, e incluso un pequeño tocador de madera pulida. «No te confundas», le advirtió doña Mercedes mientras supervisaba el traslado de sus escasas pertenencias. «Esto no significa que ahora seas importante. El capricho de un príncipe puede cambiar como el viento de otoño». Esperanza asintió en silencio. Durante toda la noche había reflexionado sobre su nueva situación, preguntándose qué intenciones reales ocultaba aquella atención especial del príncipe. Las historias sobre los caprichos de los nobles con las sirvientas atractivas eran demasiado comunes, pero algo en la mirada de Alejandro al escucharla tocar le sugería que sus motivos eran más complejos. A mediodía, un guardia la escoltó hasta los aposentos privados del príncipe. La antecámara donde la hicieron esperar estaba decorada con sobria elegancia, tapices oscuros representando escenas de caza, muebles de maderas nobles y una chimenea de mármol negro. Sobre la repisa descansaba un pequeño violín ornamentado, aparentemente más decorativo que funcional. Cuando el príncipe entró, Esperanza hizo una profunda reverencia, manteniendo la mirada en el suelo como le habían enseñado. «Levántate», ordenó él con voz calmada, «y mírame cuando te hablo». Ella obedeció, sorprendida por la intensidad con que Alejandro estudiaba su rostro, como buscando algo específico en sus facciones. «La melodía que tocaste anoche», comenzó él caminando lentamente a su alrededor. «¿Dónde la aprendiste?» «En ningún lugar, Alteza. Simplemente surge, surge». El príncipe se detuvo frente a ella con escepticismo evidente. «Las melodías no simplemente surgen, muchacha, se componen, se aprenden, se transmiten». Esperanza respiró profundo, buscando palabras para explicar algo que ni ella misma comprendía completamente.
Desde niña tengo estas músicas en mi cabeza. Es como si siempre hubieran estado ahí, esperando a que las dejara salir. Alejandro entrecerró los ojos, considerando sus palabras. Luego se acercó a una mesa lateral, sirvió 2 copas de vino y, para sorpresa de Esperanza, le ofreció una. «Bebe», le indicó, «y cuéntame cómo llegaste al palacio». Con cautela, Esperanza narró su historia, los años en la aldea, las visitas de don Francisco, la carta que debía entregar al mayordomo ya fallecido. A medida que hablaba, notó cómo el semblante del príncipe se tensaba sutilmente al mencionar el nombre del antiguo consejero real. «Don Francisco siempre fue leal a mi padre», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para ella. Hasta que dejó de serlo, un silencio incómodo siguió a estas palabras. El príncipe se acercó a la ventana, contemplando los jardines con expresión distante. «Alteza, si me permite preguntar», comenzó Esperanza con timidez. «No te lo permito», cortó él bruscamente, volviéndose hacia ella. «Estás aquí para tocar, no para interrogarme». Le señaló una silla y se sentó en un sillón frente a ella, esperando. Esperanza tomó su violín y, tras un momento de duda, comenzó a tocar. Esta vez eligió una melodía diferente, más sosegada y melancólica, que había compuesto durante sus noches solitarias en la aldea. A medida que la música llenaba la habitación, Esperanza observó cómo la rigidez en el rostro del príncipe comenzaba a suavizarse casi imperceptiblemente. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, parecían perderse en recuerdos lejanos. Durante casi una hora, Esperanza tocó diversas piezas, algunas alegres, otras nostálgicas, todas surgidas de ese manantial misterioso dentro de ella. Cuando finalmente se detuvo, Alejandro permaneció en silencio por varios minutos. «Cuando era niño», dijo finalmente con voz extrañamente suavizada, «mi padre solía tocar el violín, no para la corte, sino solo para mí y mi madre. Luego ella murió y él cambió, guardó el violín y nunca más lo tocó, al menos no que yo supiera». Esperanza asintió, intuyendo lo raro que era este momento de vulnerabilidad en un hombre conocido por su frialdad. La música tiene ese poder. Alteza guarda recuerdos que a veces ni siquiera sabemos que tenemos. El príncipe la miró con renovada intensidad, como si la viera realmente por primera vez. «Volverás mañana», declaró retomando su tono autoritario, «y todos los días hasta que yo decida lo contrario». Mientras tanto, en otra ala del palacio, la duquesa Carmela recibía a don Rodrigo en su salón privado. El hombre inclinó la cabeza respetuosamente antes de hablar. «He verificado los registros, su gracia. La muchacha viene efectivamente de la aldea de Rocaleda, a 3 días de camino, la misma región donde desapareció Elena». La duquesa frunció el ceño. «Precisamente, y hay más. Pude hablar con el funcionario que recibió su carta sellada. Aparentemente, venía con instrucciones específicas de don Francisco para ser entregada al mayordomo principal». Carmela se levantó abruptamente, paseándose por la habitación. Los recuerdos de aquella época la asaltaban como buitres. Elena, la hermosa violinista gitana que había encantado al rey durante una temporada y luego desaparecido misteriosamente, los rumores de un amor secreto, la repentina obsesión del monarca por cierta melodía que tocaba en la intimidad de sus aposentos, y ahora esta chica, con los mismos ojos, tocando una música inquietantemente familiar. «Necesito saber exactamente quién es», murmuró, «y más importante aún, ¿qué sabe? La forma en que mi hijastro la mira. No es deseo lo que veo en sus ojos, sino reconocimiento, aunque él mismo no lo comprenda todavía. ¿Qué ordenáis, su gracia? Vigílala día y noche. Descubre todo sobre su pasado y envía a alguien a esa aldea, Rocaleda. Quiero saber quién la crió y qué le contaron sobre sus orígenes». En los días siguientes, un patrón se estableció. Cada tarde, Esperanza era conducida a los aposentos del príncipe para tocar durante 1 o 2 horas. Gradualmente, las sesiones se volvieron menos formales. Alejandro comenzó a hacerle preguntas sobre su vida en la aldea, sus aprendizajes musicales, sus pensamientos sobre el palacio. Una tarde, mientras interpretaba una pieza particularmente conmovedora, Esperanza notó algo extraordinario.
Una lágrima solitaria resbalaba por la mejilla del príncipe. Él la secó rápidamente, visiblemente avergonzado por esta muestra de emoción. Mi prometida solía decir que la música era un lenguaje inútil, comentó con amargura. Prefería la poesía cortesana, esas palabras artificiales que todos recitan sin sentir. ¿Vuestra prometida?, preguntó Esperanza. Aventurándose en terreno peligroso, la expresión de Alejandro se endureció instantáneamente. La duquesa Isabela de Montero. Nos comprometimos hace 6 años, cuando yo aún creía en juramentos y lealtades. Su voz adquirió un filo cortante. 2 semanas antes de nuestra boda, huyó con un diplomático del reino de Aragón. Probablemente creyó que sería más ventajoso casarse con un enviado de nuestros enemigos que con el heredero de un reino en decadencia. Esperanza bajó la mirada, sintiendo el peso del dolor y la traición que endurecían cada palabra del príncipe. Lo lamento, Alteza, no lo lamentes. Alejandro se levantó bruscamente. Fue una lección valiosa. En este palacio, la confianza es un lujo que no puedo permitirme, ni siquiera con mi propia familia, especialmente con ellos. Esperanza comprendió que se refería a su madrastra. Los rumores entre los sirvientes sugerían que la relación entre el príncipe y la duquesa Carmela estaba cargada de tensión y desconfianza mutua, especialmente desde la misteriosa muerte del rey. Suficiente por hoy, declaró Alejandro recuperando su compostura. Mañana quiero escuchar algo diferente, algo que me recuerde menos al pasado. Con una reverencia, Esperanza se retiró, pero mientras caminaba por el pasillo, una mano anciana pero firme la tomó del brazo, atrayéndola hacia un nicho oscurecido. Era don Mateo, el antiguo consejero. «Ten cuidado, niña», susurró urgentemente. «Hay ojos vigilándote en cada esquina. La duquesa ha enviado hombres a tu aldea. Busca respuestas sobre tu pasado». «¿Por qué le importaría a la duquesa quién soy?», preguntó Esperanza. Confundida y alarmada, el anciano miró a ambos lados antes de responder. «Porque tu música despierta fantasmas que ella creía enterrados, y porque cuando te mira, ve a alguien que pensó que nunca volvería a pisar este palacio». Antes de que Esperanza pudiera preguntar más, don Mateo se alejó apresuradamente, dejándola con 1000 preguntas y un creciente sentimiento de inquietud. Esa noche, mientras acariciaba el medallón que colgaba de su cuello, se preguntó qué secretos guardaría realmente aquel palacio de piedra y cómo estaban conectados con su propia historia desconocida. Durante las semanas siguientes, una extraña complicidad comenzó a formarse entre Esperanza y el príncipe Alejandro. No era amistad. La distancia entre sus posiciones sociales hacía imposible tal cosa. Pero había momentos, breves instantes durante sus sesiones musicales, en que las barreras parecían difuminarse. A veces, cuando ella tocaba cierta secuencia de notas, algo en el rostro del príncipe se suavizaba, como si por un instante fuera nuevamente el joven que existió antes de que el dolor y la traición lo transformaran. La joven alternaba entre sus nuevas responsabilidades como músico personal del príncipe y algunas tareas menores en las cocinas, donde insistía en ayudar a pesar de su cambio de estatus. Allí, entre las sirvientas, Esperanza escuchaba los rumores que circulaban sobre ella. «Dicen que la duquesa está furiosa», murmuró Clara mientras amasaba pan. «Nunca le ha gustado que el príncipe tenga favoritismos que ella no controla». «No soy su favorita», protestó Esperanza. «Solo toco música para él». María, una criada mayor que llevaba décadas sirviendo en palacio, la miró con ojos cargados de experiencia. «Niña, nadie pasa tanto tiempo a solas con el príncipe sin despertar. Habladurías. Además, hay quienes dicen que tu cara les resulta extrañamente familiar, como si te hubieran visto antes». Esperanza iba a responder cuando notó a don Mateo en la entrada de las cocinas, haciéndole una discreta señal. Excusándose, salió a un pequeño patio interior donde el anciano consejero la esperaba con expresión grave. «Han regresado los hombres que la duquesa envió a Rocaleda», informó en voz baja. «Y anoche la vi reunirse con el alquimista de la corte». El corazón de Esperanza dio un vuelco. Todos en el palacio sabían que el alquimista no solo preparaba remedios, sino también venenos sutiles. «¿Crees que pretende?». No pudo terminar la frase.
Lo que sé con certeza es que debes tener extremo cuidado. No comas ni bebas nada que no haya sido probado primero, especialmente en presencia de la duquesa o sus allegados. Don Mateo miró nerviosamente a su alrededor antes de continuar. Hay algo más que debes saber, algo que prometí no revelar. Tu madre me hizo jurar. Mi madre. Esperanza sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Conociste a mi madre, el anciano asintió lentamente. Elena era extraordinaria. Su música podía llegar a los corazones más endurecidos, justo como la tuya. Ella murió al darte a luz, respondió don Mateo con pesar. Pero antes me hizo prometer que te mantendría a salvo. Te envié lejos con una familia de confianza, esperando el momento adecuado para que volvieras. Pero ahora temo haber cometido un error al permitir tu regreso. La duquesa sospecha quién eres realmente. Esperanza tocó instintivamente el medallón bajo su ropa. ¿Este medallón era de ella? Sí, y dentro guarda la clave de tu verdadera identidad, pero nunca debes abrirlo aquí, ¿entiendes? Si la duquesa descubre lo que contiene. Un ruido cercano los interrumpió. Don Mateo se apartó rápidamente. Esta noche, después de la cena de los sirvientes, tengo algo que mostrarte. Ven a la vieja biblioteca la que ya no se usa, aquella tarde. Durante su sesión con el príncipe, Esperanza encontró difícil concentrarse. Sus dedos vacilaban sobre las cuerdas, desafinando en pasajes que normalmente dominaba con facilidad. «Estás distraída hoy», observó Alejandro, frunciendo el ceño. «Tu mente claramente no está en la música». «Lo siento, Alteza», murmuró ella, bajando el violín. «No me encuentro bien». El príncipe la estudió con atención. Durante estas semanas había aprendido a leer los sutiles cambios en su expresión, la forma en que sus ojos evitaban los suyos cuando ocultaba algo. «¿Qué te preocupa?», preguntó con un tono que casi podría confundirse con genuino interés. Esperanza dudó. Confiar en él sería peligroso, pero instintivamente sentía que mantenerlo completamente en la oscuridad podría ser aún peor. «He escuchado rumores, Alteza, sobre el desagrado de la duquesa por mi presencia aquí». Una expresión enigmática cruzó el rostro de Alejandro. «Mi madrastra desaprueba la mayoría de mis decisiones. Es parte de nuestra dinámica familiar». Se levantó y caminó hacia ella. «¿Te ha amenazado directamente?» «No, Alteza, pero tengo motivos para creer que podría estar investigando mi pasado». El príncipe permaneció en silencio varios segundos, considerando sus palabras. «¿Y qué podría encontrar la duquesa en tu pasado que sea tan preocupante?» Esperanza sintió que se adentraba en terreno peligroso. «Nada que yo conozca, Alteza, pero temo que incluso la más inocente de las historias pueda retorcerse para parecer sospechosa». Alejandro asintió lentamente, como si comprendiera perfectamente a qué se refería. «Te asignaré un guardia personal», decidió. «Alguien de mi confianza, no de la suya. Es muy generoso, pero temo que eso solo confirmaría las sospechas de la duquesa sobre mi importancia». «¿Y no la tienes?», preguntó él, con una sonrisa irónica. «Hace semanas que no duermo tan bien como después de escucharte tocar. Eso, en este palacio de conspiradores, te convierte en un tesoro que debo proteger, al menos hasta que me aburra de tu música». Esperanza no supo si sentirse halagada o advertida por estas palabras. Esa noche, durante la cena en el comedor de sirvientes, Esperanza notó algo inusual. Margarita, una doncella conocida por su lealtad a la duquesa, insistió en servirle personalmente una copa de vino, algo que nunca antes había hecho. «La duquesa ha enviado este vino especialmente para ti», explicó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Dice que es su manera de reconocer tu talento». Esperanza observó el líquido rubí en la copa, recordando la advertencia de don Mateo. A su lado, Teresa, una anciana cocinera que siempre la había tratado con amabilidad, tosió significativamente. «¡Qué honor!», respondió Esperanza. «Por favor, transmite mi agradecimiento a la duquesa. Lo guardaré para un momento especial». Hizo ademán de guardar la copa, pero Margarita insistió. Su gracia esperaba que lo disfrutaras ahora en presencia de todos. Sería una descortesía rechazar tal gesto. La tensión en la mesa era palpable.
varios sirvientes intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de la extraña situación. Esperanza elevó lentamente la copa, acercándola a sus labios. En ese preciso instante, Teresa dejó caer accidentalmente un plato, salpicando la mesa y derramando el vino. «¡Qué torpe soy!», exclamó la anciana, fingiendo consternación. «La edad me está volviendo inútil. ¿Y qué desperdicio de un vino tan fino?». El incidente causó suficiente confusión para que Esperanza pudiera alejarse de la mesa, murmurando que iría a cambiarse el vestido manchado en lugar de dirigirse a su habitación. Sin embargo, se encaminó hacia la vieja biblioteca este. El corazón le latía con fuerza mientras recorría pasillos poco transitados, consciente de que acababa de escapar por poco de un intento de envenenamiento. La biblioteca este era un espacio olvidado del palacio, desde que se había construido una más grande y lujosa en el ala norte. Estos salones permanecían prácticamente abandonados, con libros antiguos cubiertos de polvo y muebles tapados con sábanas. Don Mateo la esperaba junto a una lámpara de aceite, cuya luz débil apenas iluminaba su rostro preocupado. «Gracias a Dios que estás a salvo», susurró al verla. «Temía que no lograras evitar. No lo habría hecho sin la ayuda de Teresa», confesó Esperanza. «La duquesa envió vino especialmente para mí». El anciano cerró los ojos con expresión dolorida. «Ha comenzado entonces. Debes huir esta misma noche. Esperanza, no hay tiempo que perder. Pero ¿huir a dónde y por qué? Ni siquiera sé quién soy realmente o qué contiene este medallón que tanto teme la duquesa». Don Mateo extrajo un pequeño paquete de entre sus ropas. «Este es tu legado, el que he guardado desde que eras una recién nacida. Contiene documentos que prueban...». Se interrumpió bruscamente al escuchar pasos acercándose. «Vienen por nosotros. Toma esto y escóndelo. Busca a los gitanos en el bosque de Aldebarán. Ellos conocían a tu madre y te protegerán». Le entregó apresuradamente el paquete mientras los pasos se acercaban. El anciano la empujó hacia una puerta lateral. «Vete, intentaré distraerlos». Esperanza dudó, pero la expresión urgente de don Mateo la convenció. Con el paquete oculto entre sus ropas, salió silenciosamente por la puerta mientras escuchaba al anciano moverse deliberadamente hacia el otro extremo de la biblioteca, atrayendo la atención de quienquiera que se acercara. Corrió por pasillos secundarios, evitando las áreas más transitadas del palacio. Su mente trabajaba frenéticamente, planificando su escape. Necesitaría provisiones, ropa adecuada para el viaje y sobre todo su violín. No podía dejarlo atrás. Era su única conexión constante con ese algo que siempre había sentido dentro de ella. Mientras se apresuraba hacia su habitación, se preguntó qué pensaría el príncipe de su repentina desaparición. ¿La consideraría una traición, confirmando su creencia de que nadie era digno de confianza? La idea le provocó una punzada de tristeza inesperada. Lo que Esperanza no sabía era que, en ese preciso momento, el príncipe Alejandro recibía un informe alarmante de su guardia personal. Un sirviente había descubierto a la duquesa ordenando discretamente que se preparara una poción para dormir permanentemente, destinada a la joven violinista. La noche había desplegado su manto estrellado sobre Castilla cuando Esperanza cruzó los límites del palacio. Oculta entre las sombras, con una pequeña bolsa que contenía sus escasas pertenencias, algo de comida robada de las cocinas y su preciado violín, se adentró en el bosque que rodeaba la ciudad real. El miedo y la adrenalina impulsaban sus pasos mientras se alejaba del único destino que había conocido desde su llegada. La huida había sido más sencilla de lo que esperaba. Quizás demasiado sencilla. Los guardias parecían distraídos, como si alguien hubiera orquestado deliberadamente una confusión en las puertas laterales del palacio. ¿Habría sido obra de don Mateo? ¿O acaso alguna otra mano invisible intervenía en su destino? Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte, Esperanza se detuvo junto a un pequeño arroyo para descansar. Fue entonces cuando, por primera vez desde su escape, tuvo la oportunidad de examinar el paquete que don Mateo le había entregado. Con dedos temblorosos, desató el cordel que lo mantenía cerrado. Dentro encontró varios documentos amarillentos cuidadosamente doblados y un pequeño retrato en miniatura de una mujer joven
con sus mismos ojos verde dorados, llevando el medallón que ahora colgaba de su cuello. El parecido era tan asombroso que Esperanza contuvo el aliento. «Elena», susurró, acariciando el rostro pintado con la punta de los dedos. Por primera vez en su vida, contemplaba el rostro de su madre, antes de que pudiera examinar los documentos. Un crujido entre los arbustos la alertó. Rápidamente guardó todo y se puso en pie, buscando desesperadamente un lugar donde esconderse. Demasiado tarde, 3 hombres con ropas coloridas y pañuelos en la cabeza emergieron de la espesura, rodeándola. «¿Qué hace una paya tan fina sola en el bosque?», preguntó el mayor de ellos, un hombre de mediana edad, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Esperanza apretó su bolsa contra el pecho, retrocediendo instintivamente. «Viajo hacia el este», respondió con voz que intentaba no traicionar su miedo. «No busco problemas». El hombre la estudió con curiosidad, fijándose en el estuche de violín. «¿Eres músico?», preguntó, suavizando ligeramente su tono. «Sí». «Toca algo para nosotros», ordenó, señalando el instrumento. «Veremos si vale la pena robártelo o no». Con manos temblorosas, Esperanza sacó su violín, respiró profundamente, cerró los ojos y comenzó a tocar. No eligió una melodía refinada de corte, sino una de esas canciones que surgían de lo más profundo de su ser, con cadencias que nunca había aprendido formalmente, pero que fluían naturalmente a través de sus dedos. A medida que tocaba, notó cómo la expresión hostil de los hombres se transformaba en asombro. El de la cicatriz dio un paso atrás, visiblemente impactado. «Esa canción», murmuró, «es la balada de los caminantes, una melodía sagrada que solo los gitanos de sangre pura conocen». Cuando la última nota se desvaneció en el aire, un silencio reverente los envolvió. El hombre se acercó a ella, observándola con renovado interés. «¿Quién te enseñó esa canción, paya?» «Nadie», respondió Esperanza con sinceridad. «La música simplemente está dentro de mí». El hombre intercambió miradas significativas con sus compañeros. «¿Cuál es tu nombre?» «Esperanza». «¿Y quién fue tu madre?» La pregunta la tomó por sorpresa. No la conocí. Se llamaba Elena». El rostro del hombre se transformó completamente. Con un movimiento súbito, le apartó el cabello para examinar un pequeño lunar en forma de media luna que Esperanza tenía cerca de la sien derecha, generalmente oculto por sus rizos, la marca de los corvos. Susurró con reverencia. «Eres hija de Elena, la princesa del violín». Se volvió hacia sus compañeros. «Encontramos a la niña perdida, la que fue robada de nuestro pueblo». Antes de que Esperanza pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el hombre se inclinó en una respetuosa reverencia. «Me llamo Rafael Corvo, primo hermano de tu madre. Hemos buscado a la hija de Elena durante casi 20 años. Ven con nosotros. Tu verdadera familia te espera». Confundida, pero sin muchas alternativas, Esperanza lo siguió hacia lo profundo del bosque. Tras varias horas de camino, llegaron a un claro donde docenas de carromatos coloridos formaban un círculo. Niños de piel morena correteaban entre hogueras. Mujeres con faldas amplias cocinaban en calderos humeantes, y hombres tallaban madera o reparaban herramientas mientras conversaban animadamente. Su llegada causó conmoción. La gente se reunió a su alrededor, murmurando y señalando, algunos incluso tocándola como para confirmar que era real. Rafael la condujo hacia el carromato más grande, decorado con intrincados símbolos tallados en la madera. Una anciana de cabello gris recogido en un moño bajo y ojos negros como carbones la esperaba en la entrada. A pesar de su edad avanzada, se mantenía erguida, emanando una autoridad natural que hizo que todos guardaran silencio a su alrededor. «Así que por fin has regresado a nosotros, hija de Elena», dijo con voz profunda y melodiosa. «Yo soy Yáñez, tu bisabuela. He esperado este momento desde que te arrancaron de los brazos de tu madre moribunda». La anciana le hizo una señal para que entrara al carromato. El interior estaba iluminado por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de telas coloridas. En un pequeño altar, Esperanza vio una imagen idéntica al medallón que llevaba al cuello. «La estrella de los caminos», explicó Yáñez notando su mirada. «El símbolo de nuestra profecía más antigua».
Profecía. Esperanza sentía que cada respuesta generaba más preguntas. La anciana asintió solemnemente. Hace muchas generaciones, la vidente de nuestro clan predijo que un día el sangre gitana y sangre real se unirían, y de esa unión nacería quien traería la verdadera música de vuelta al reino. Esa música no es solo sonido, niña. Es justicia, es verdad, es el equilibrio entre los mundos separados. Yáñez tomó las manos de Esperanza entre las suyas, estudiando las callosidades en sus dedos. Tu madre, Elena, era nuestra princesa, la más talentosa violinista en generaciones. Durante una festividad en la capital, el rey la escuchó tocar y quedó cautivado. La invitó al palacio a presentarse ante la corte, pero lo que nadie esperaba era que se enamoraran profundamente. La anciana suspiró, sus ojos perdiéndose en recuerdos dolorosos. Se casaron en secreto, con solo unos pocos testigos. El rey prometió reconocer su unión públicamente cuando las tensiones políticas se calmaran, pero entonces llegó esa mujer, Carmela. Con sus ambiciones y su belleza calculada, convenció a los consejeros de que un matrimonio con ella traería alianzas necesarias para el reino. El rey traicionó a mi madre, murmuró Esperanza, sintiendo una punzada de decepción. No exactamente, corrigió Yáñez. Intentó mantener su promesa a Elena, pero las presiones políticas eran demasiado grandes. La envió lejos para protegerla, prometiendo que la buscaría cuando fuera seguro. Lo que nadie sabía entonces era que Elena ya llevaba a su hija en el vientre. La anciana se levantó con dificultad, acercándose a un viejo baúl del que extrajo un violín antiguo. Desgastado por el uso, pero de una belleza innegable, este era el violín de tu madre. Lo envió con don Mateo antes de morir, junto con instrucciones para protegerte. Sabía que Carmela nunca permitiría que la hija legítima del rey viviera para reclamar sus derechos. Esperanza tomó el instrumento con reverencia, sintiendo un extraño hormigueo al tocarlo, como si una corriente invisible conectara su sangre con la madera pulida. «Estás diciendo que yo soy la hija legítima del fallecido rey de Castilla», confirmó Yáñez, la verdadera heredera al trono, nacida de un matrimonio válido que precedió a la unión del rey con la madre del príncipe Alejandro. La revelación golpeó a Esperanza como una avalancha. Las implicaciones eran demasiado enormes para procesarlas de inmediato. Pero eso significa que Alejandro y yo son hermanos, sí, medios hermanos, y según las leyes del reino, tú tienes prioridad en la línea de sucesión. Esperanza sacudió la cabeza, abrumada. Eso es imposible. Soy una simple criada, una violinista. No sé nada de gobernar un reino. La anciana sonrió con tristeza. Y sin embargo, tu música ya ha comenzado a despertar verdades enterradas. La duquesa Carmela lo sabe. Por eso intentó envenenarte. Teme que tu mera existencia amenace todo lo que ha construido. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó Esperanza, sintiéndose más perdida que nunca. Por ahora, aprender, conocer tu herencia gitana, perfeccionar tu don, entender la profecía. Yáñez tomó el medallón que colgaba del cuello de Esperanza. Y cuando llegue el momento, este medallón revelará su secreto final. Esa noche, alrededor de una hoguera central, la tribu celebró el regreso de la hija perdida. Esperanza, todavía intentando asimilar las revelaciones del día, observaba fascinada cómo los gitanos danzaban con abandono salvaje, cómo sus músicas se entrelazaban creando armonías que resonaban profundamente en su interior. Cuando le pidieron que tocara, tomó el violín de su madre y por primera vez sintió que cada nota que producía tenía un propósito, como si las melodías que siempre habían vivido dentro de ella finalmente encontraran su verdadero significado. Lo que Esperanza ignoraba era que, mientras ella descubría sus raíces, en el palacio real se desataba el caos. El príncipe Alejandro, furioso por su desaparición y las circunstancias sospechosas que la rodeaban, había confrontado directamente a la duquesa Carmela, desencadenando una crisis que amenazaba con desestabilizar todo el reino. El príncipe Alejandro caminaba de un extremo a otro de sus aposentos, con el rostro contraído en una máscara de furia apenas contenida, los fragmentos de un jarrón destrozado
yacían esparcidos por el suelo de mármol, testimonio silencioso de su estallido de cólera. «¿Y dices que simplemente desapareció?», espetó al capitán Mendoza, comandante de su guardia personal. «Así es, Alteza, nadie la vio salir, pero encontramos evidencia de que usó una de las puertas laterales del jardín sur y...». El capitán dudó brevemente. «Don Mateo también ha desaparecido». Alejandro se detuvo abruptamente, su mirada endureciéndose aún más. Así que el viejo consejero y la violinista escaparon juntos. «¡Qué conveniente!», su voz destilaba amargura. «¿Y qué hay de los rumores sobre el intento de envenenamiento?». «Hemos interrogado a los sirvientes, Alteza. Varios confirman que la duquesa envió una copa de vino especialmente para la muchacha durante la cena». Un músculo palpitó en la mandíbula del príncipe. Sin decir palabra, se dirigió con paso firme hacia los aposentos de su madrastra. Los guardias apostados en la entrada ni siquiera intentaron detenerlo cuando irrumpió en el salón privado donde la duquesa Carmela bordaba serenamente. «¿A qué debo el honor de esta visita tan impetuosa?», preguntó ella. Sin levantar la vista de su labor, «Sabes perfectamente por qué estoy aquí». Alejandro arrancó la tela de sus manos, obligándola a mirarlo. «Intentaste envenenar a mi músico personal». Carmela sostuvo su mirada sin inmutarse, una leve sonrisa curvando sus labios. «¿Qué acusación tan grave, querido? ¿Y basada en qué?». «En chismes de sirvientes», se levantó con elegancia estudiada. «Siempre has tenido una imaginación demasiado vívida, igual que tu padre». La mención del rey fallecido pareció avivar aún más la ira de Alejandro. «No menciones a mi padre con esa boca que solo sabe mentir. Sé que también tuviste algo que ver con su muerte». La expresión de Carmela se endureció momentáneamente, pero recuperó rápidamente su máscara de serenidad. «Ten cuidado con tus acusaciones, Alejandro. Hablas con la mujer que mantuvo este reino unido mientras tú sucumbías a la melancolía tras la traición de tu prometida». Dio un paso hacia él. «La chica era peligrosa. Si ha huido, solo confirma mis sospechas de que era una espía». «¿Espía?». Alejandro soltó una risa seca. «¿De quién? ¿Qué secretos de Estado podría obtener una simple criada?». «No era una simple criada y lo sabes». Carmela entrecerró los ojos. La forma en que tocaba esas melodías te recordaban a alguien, ¿verdad? Aunque quizás ni tú mismo comprendas a quién. Algo en estas palabras pareció desestabilizar al príncipe. Por un instante, fragmentos de recuerdos casi olvidados afloraron a su mente. Su padre tocando secretamente en sus aposentos, murmurando un nombre que nunca llegó a escuchar claramente, una melodía que parecía contener toda la tristeza del mundo. Aprovechando su momentánea confusión, Carmela continuó. «Mientras tú te entretenías con tu músico, el descontento crece entre los campesinos. Los informes hablan de reuniones secretas, planes de rebelión. Quizás deberías ocuparte de gobernar en lugar de obsesionarte con una criada fugitiva». La mención de una posible rebelión desvió la atención de Alejandro. Como príncipe regente, mantener el orden era su principal responsabilidad. «Prepara las tropas», ordenó recuperando su tono autoritario. «Si los campesinos quieren desafiarme, les mostraré por qué me llaman el príncipe de hielo». Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose un momento antes de salir. «Y sé que intentaste matarla, no lo olvido, Carmela. Este asunto no ha terminado». 3 días después, Alejandro cabalgaba al frente de un destacamento de caballería real, dirigiéndose hacia la región occidental donde los informes situaban el foco de la rebelión. A su paso, los aldeanos se ocultaban en sus casas, evitando incluso mirar directamente al temido príncipe y sus soldados. «La gente tiene miedo, Alteza», comentó el capitán Mendoza, cabalgando a su lado. «El miedo puede mantener el orden temporalmente, pero también alimenta el resentimiento. No busco su amor, capitán, sino su obediencia», respondió Alejandro fríamente. «Mi padre intentó ser amado y terminó siendo traicionado por todos. Al atardecer llegaron a una aldea donde, según los informantes, se celebraría una reunión de líderes rebeldes. Sin embargo, encontraron el lugar extrañamente tranquilo, con apenas algunos ancianos y niños visibles. «Algo no está bien», murmuró Mendoza con la mano en la empuñadura de su espada. «Es una emboscada».
Apenas pronunciadas estas palabras, una lluvia de flechas surgió de los bosques circundantes. Los soldados reales, tomados por sorpresa, sufrieron las primeras bajas antes de poder organizarse. Alejandro desenvainó su espada, gritando órdenes para formar un círculo defensivo, pero era demasiado tarde. Decenas de campesinos armados con hoces, guadañas y algunas espadas oxidadas emergieron de entre las casas y el bosque, superándolos ampliamente en número. La batalla fue caótica y brutal. Alejandro luchó con la destreza de quien ha sido entrenado desde la infancia en el arte de la guerra, pero un golpe traicionero desde atrás lo derribó de su caballo. Mientras caía, alcanzó a ver cómo sus soldados eran separados unos de otros, superados por la masa de campesinos enfurecidos. Un dolor agudo en su costado y la humedad de la sangre empapando su camisa fueron sus últimas sensaciones antes de que la oscuridad lo reclamara. Cuando Alejandro recuperó la conciencia, lo primero que percibió fue el suave balanceo, como si estuviera en movimiento. Abrió los ojos con dificultad, descubriendo que se encontraba en el interior de algún tipo de carromato. El dolor en su costado era pulsante, pero soportable, y alguien había vendado expertamente su herida. «El príncipe ha despertado», anunció una voz femenina desconocida. Intentó incorporarse, pero unas manos firmes lo mantuvieron recostado. «No deberías moverte todavía», dijo otra voz, esta vez masculina. «La herida podría abrirse». Alejandro enfocó la vista, distinguiendo a un hombre mayor con un pañuelo rojo en la cabeza, un gitano. «¿Dónde estoy?», exigió saber, intentando que su voz sonara autoritaria a pesar de su debilidad. «¿Qué ha pasado con mis hombres?» «Estás entre el pueblo romá», respondió el hombre. «Te encontramos inconsciente, abandonado en el bosque después de la batalla. Tus soldados huyeron o fueron capturados por los campesinos. Pero no te preocupes, príncipe, no somos tus enemigos. Al menos no todavía». La amenaza velada no pasó desapercibida para Alejandro, quien evaluó rápidamente sus opciones. Desarmado y herido, rodeado por quienes consideraba inferiores, su situación no podía ser más humillante. «¿Por qué me habéis salvado?», preguntó con recelo. «Cualquier campesino o gitano ganaría favor con los rebeldes entregándome». Una anciana se acercó, estudiándolo con ojos negros que parecían penetrar hasta su alma. «El destino tiene planes para ti que van más allá de morir en una zanja, Alejandro de Castilla». Su voz tenía una cualidad hipnótica. «Además, hay alguien aquí que tiene un vínculo contigo, aunque ninguno de los dos lo comprenda completamente todavía». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la cortina de la entrada se abrió y una figura familiar entró al carromato. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Tú?», exhaló entre la sorpresa y la indignación. Esperanza se quedó inmóvil, tan impactada como él por este inesperado reencuentro. «Alteza», murmuró, haciendo una reverencia instintiva. «Así que aquí es donde huiste», dijo él con desdén. «De la corte real a un campamento de gitanos. Interesante elección para una traidora». «No soy una traidora», respondió ella con una firmeza que no había mostrado en el palacio. «Huí para salvar mi vida. La duquesa Carmela intentó envenenarme. ¿Y esperas que crea que simplemente acabaste por coincidencia en el mismo campamento donde me trajeron herido?». La anciana intervino. «No hay coincidencias. Joven príncipe, solo hilos del destino que se entrelazan». Se volvió hacia Esperanza. «Cura sus heridas, niña. La fiebre comenzará pronto y necesitará tus cuidados». Durante los días siguientes, Alejandro se debatió entre la fiebre y la lucidez. En sus momentos de consciencia, observaba con creciente confusión el mundo que lo rodeaba. Contra todo lo que le habían enseñado, veía a los gitanos cuidar de él, un príncipe que había ordenado su persecución en más de una ocasión, con la misma dedicación que mostrarían hacia uno de los suyos. Esperanza apenas se apartaba de su lado, cambiando sus vendajes, preparando infusiones medicinales, y en las noches más difíciles, cuando la fiebre lo hacía delirar, tocando suavemente el violín para calmarlo. Una tarde, mientras Esperanza le ayudaba a beber un caldo fortalecedor, Alejandro la estudió con mirada penetrante. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «¿Por qué me ayudas cuando podrías simplemente dejarme morir?».
Ella permaneció en silencio unos instantes, como si buscara la respuesta dentro de sí misma. «Porque creo que hay más en usted de lo que aparenta, Alteza». Escuché cómo su música despertaba algo en su corazón, algo que quizá había olvidado. «Mi corazón es como lo describen, hielo». Su tono pretendía ser duro, pero había un temblor casi imperceptible. «No hay nada que despertar». Entonces, ¿por qué se preocupó cuando supo que la duquesa intentó envenenarme? Alejandro desvió la mirada, incómodo ante la pregunta directa. «Eras mi propiedad, mi músico. Nadie toca lo que es mío». Esperanza sonrió levemente, como si su respuesta confirmara algo que ya sabía. «Descanse, Alteza. Mañana podrá caminar un poco si la herida sigue mejorando». Mientras se alejaba, Alejandro la observó con una nueva perspectiva. Había algo diferente en ella, una confianza y serenidad que no mostraba en el palacio. Como si aquí, entre esta gente supuestamente inferior, hubiera encontrado su verdadero lugar. Lo que el príncipe no podía imaginar era que, mientras él se recuperaba lentamente en el campamento gitano, la duquesa Carmela ya había declarado oficialmente su muerte en batalla, iniciando los preparativos para coronar a su hijo Fernando como nuevo regente de Castilla. Conforme pasaban los días, las fuerzas del príncipe regresaban gradualmente. De las cortas caminatas apoyado en el brazo de Esperanza, pronto pasó a explorar el campamento gitano por su cuenta, observando con creciente interés un mundo completamente ajeno a todo lo que conocía. En el palacio, la vida gitana se describía como caótica y primitiva, una existencia de vagabundos sin moral ni orden, pero lo que Alejandro descubría contradecía cada uno de esos prejuicios. Veía una comunidad perfectamente organizada, con sus propias leyes y tradiciones. Los ancianos eran tratados con profundo respeto, los niños crecían libres pero bajo la vigilancia colectiva, y cada miembro tenía un papel específico que cumplir. Una mañana, mientras observaba a unos artesanos trabajar el metal con destreza extraordinaria, un niño se acercó ofreciéndole una manzana. «Mi abuela dice que necesitas comer más», dijo el pequeño con naturalidad, sin la más mínima reverencia o temor. Alejandro tomó la fruta, sorprendido por el gesto espontáneo en palacio. Nadie se atrevería a dirigirse a él con tal familiaridad. «Dale las gracias a tu abuela», respondió, encontrándose extrañamente cómodo con esta sencillez. Más tarde, mientras regresaba al carromato donde se hospedaba, se detuvo al escuchar la música de un violín. Siguiendo el sonido, encontró a Esperanza sentada bajo un roble centenario, rodeada de niños que la observaban embelesados mientras tocaba una alegre melodía. Se mantuvo a distancia, no queriendo interrumpir, percibiendo algo que nunca había notado en el palacio. Aquí, Esperanza no solo tocaba con técnica perfecta, sino con una libertad y alegría contagiosas. Sus dedos volaban sobre las cuerdas, su cuerpo se mecía al ritmo de la música y su rostro reflejaba una felicidad absoluta. Cuando la melodía terminó y los niños corrieron a jugar, Alejandro se acercó. «Nunca tocaste así en el palacio», comentó. Sentándose a su lado sin pedir permiso, Esperanza lo miró con cierta sorpresa, no acostumbrada a verlo buscar su compañía voluntariamente. En el palacio tocaba lo que creía que querían escuchar. Aquí, simplemente toco lo que siento. «¿Y qué sientes ahora?», la pregunta surgió inesperadamente. Sorprendiendo incluso al propio Alejandro, ella lo miró largamente antes de responder. «Siento que, por primera vez en mi vida, estoy donde pertenezco, como si hubiera encontrado una parte de mí que no sabía que faltaba». El príncipe asintió pensativamente. «Te envidio eso», confesó en voz baja. «Yo nunca he sentido que pertenezco realmente a ningún lugar, ni siquiera en mi propio palacio. Era la primera vez que compartía algo tan personal, y el momento creó entre ellos una intimidad inesperada». Permanecieron en silencio un rato, hasta que Esperanza habló. «Los gitanos dicen que no elegimos dónde nacemos, pero sí podemos elegir dónde pertenecemos realmente. ¿Y tú has elegido pertenecer aquí, entre gente que apenas conoces?» Esperanza sonrió, llevando inconscientemente la mano al medallón que colgaba de su cuello. «He descubierto que los conozco más de lo que pensaba». Se detuvo,
considerando cuánto revelar. Yáñez, la anciana, era la madre de mi madre. Alejandro la miró con sorpresa. ¿Tu madre era gitana? La incredulidad en su voz era evidente, pero pensé que eras huérfana, criada por campesinos. Así fue. Mi madre murió al darme a luz, pero antes me entregó a don Mateo, quien me confió a una familia de aldeanos para protegerme. ¿Protegerte de qué? Esperanza dudó. Revelar toda la verdad ahora podría ser peligroso. El príncipe, aunque parecía diferente en este entorno, seguía siendo quien era, un hombre educado en el poder y los privilegios, acostumbrado a eliminar amenazas a su autoridad. Mi madre tenía enemigos, respondió vagamente. Personas poderosas que no querían que yo viviera. El rostro de Alejandro se endureció. Mi madrastra, su intuición era aguda. ¿Es por eso que intentó envenenarte? Creo que la duquesa vio algo en mí que le recordó a alguien que prefería olvidar. La conversación fue interrumpida por un mensajero que llegaba al campamento a caballo. Rafael, el primo de Esperanza, se acercó rápidamente al jinete, intercambiando palabras urgentes. Pronto, una multitud se reunió a su alrededor. Alejandro y Esperanza se unieron al grupo, justo a tiempo para escuchar las noticias. La duquesa Carmela ha anunciado la muerte del príncipe Alejandro en batalla, informaba el mensajero, sin reconocer al mismísimo príncipe entre los presentes. Ha proclamado un período de luto oficial de 3 días, tras el cual su hijo Fernando será nombrado regente. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos gitanos miraron a Alejandro, pero nadie lo delató. También hay rumores de que don Mateo, el antiguo consejero real, ha sido encarcelado por traición, continuó el mensajero. Dicen que conspiraba con rebeldes para derrocar a la corona. Esta noticia afectó visiblemente a Esperanza. Don Mateo había sido su protector desde antes de su nacimiento. El único vínculo con su verdadero origen hasta ahora, esa noche, mientras el campamento procesaba las noticias y discutía sus implicaciones, Alejandro encontró a Esperanza, sentada junto al fuego central, con expresión abatida. «Debo regresar», declaró él, sentándose a su lado. «La duquesa ha ido demasiado lejos. No permitiré que ese mocoso Fernando ocupe mi lugar». Esperanza asintió lentamente. «Lo entiendo, es su derecho y su deber. Vendrás conmigo», añadió él, sorprendiéndola. «Tu música me da claridad. La necesitaré para lo que viene». La joven lo miró con una mezcla de asombro y duda. «¿Me está pidiendo que regrese al palacio donde intentaron matarme?» «Te estoy ofreciendo mi protección», respondió con firmeza. «Nadie te tocará mientras estés bajo mi cuidado, ni siquiera la duquesa». Esperanza sonrió con tristeza. «Las cosas no son tan simples, Alteza. Hay secretos, verdades que cambiarían todo si se revelaran». El príncipe la miró con intensidad. «Entonces revélalas ahora. A mí, sin intermediarios, sin acertijos». La tensión del momento fue interrumpida por un vendaval repentino que avivó las llamas de la hoguera, enviando chispas hacia el cielo estrellado. Una de estas chispas cayó sobre la falda de Esperanza, quien se levantó sobresaltada. En el movimiento brusco, el cordón de su medallón se rompió, cayendo el amuleto entre ambos. Alejandro lo recogió, observándolo con curiosidad. Era un medallón de plata antigua, con intrincados diseños que mezclaban símbolos gitanos y motivos reales. «Es hermoso», comentó intentando devolvérselo, pero cuando Esperanza extendió la mano para tomarlo, algo extraordinario ocurrió. El medallón, calentado por las brasas cercanas, se abrió repentinamente, revelando un compartimento secreto. De él cayó un pequeño anillo y un pergamino cuidadosamente doblado. Ambos miraron los objetos con asombro. El anillo. Alejandro lo reconoció inmediatamente. El sello personal de su padre, que había desaparecido tras su muerte. Un objeto que solo el rey podía poseer, imposible de falsificar. Con manos temblorosas, Esperanza desplegó el pergamino. La caligrafía elegante e inconfundible pertenecía al difunto rey. «A quien corresponda», comenzaba la carta. «Yo, Felipe III de Castilla, declaro por este medio que la portadora de este medallón, Esperanza, es mi hija legítima, nacida de mi unión con Elena Corvo, con quien contraje matrimonio secreto en la capilla de San Gabriel,
el día 12 de mayo de 1697, 3 meses antes de mi matrimonio oficial con la Casa de Mendoza. Este segundo matrimonio me fue impuesto por razones de Estado, pero nunca invalidó mi unión anterior, Elena. Mi verdadero amor fue enviada lejos para protegerla, con la promesa de reunirnos cuando las circunstancias lo permitieran. Nunca pude cumplir esa promesa. Si este medallón ha sido abierto, es porque yo ya no estoy para proteger a mi hija. Que quien lo lea tenga la sabiduría y el honor de reconocer su legítimo derecho al trono de Castilla. La carta continuaba con detalles que solo el rey podría conocer. Confirmando su autenticidad más allá de toda duda, un silencio absoluto cayó entre ellos. Alejandro miró a Esperanza, como si la viera por primera vez. Los rasgos que antes le habían parecido vagamente familiares cobraban ahora un nuevo significado. La forma de su nariz, el arco de sus cejas, la expresión determinada que a veces cruzaba su rostro, todos eran rasgos de su padre. «Eres mi hermana», murmuró finalmente, con voz apenas audible. «Mi media hermana». Esperanza asintió, incapaz de hablar, esperando la reacción que temía: ira, rechazo, incluso violencia ante esta amenaza a su posición. Para su sorpresa, Alejandro soltó una risa amarga. «Todos estos años, creyendo que estaba solo», dijo, sacudiendo la cabeza. «Y resulta que tenía una hermana tocando el violín en las cocinas de mi propio palacio». Se levantó, caminando en círculos mientras procesaba la revelación. Todo cobraba sentido ahora. El interés de la duquesa en eliminar a Esperanza, la protección secreta de don Mateo, incluso la razón por la que la música de la joven le resultaba tan extrañamente familiar. «La melodía que tocabas», dijo de pronto, «es la que nuestro padre tocaba en secreto». La llamaba el canto de Elena. Nunca entendí por qué le afectaba tanto, ni por qué la tocaba especialmente durante su enfermedad final. Esperanza se acercó a él, con el pergamino y el anillo en sus manos. «Según la carta, soy la heredera legítima», dijo en voz baja, «pero yo no quiero tu trono, Alejandro. No fui educada para gobernar. Solo quiero la verdad, justicia para mi madre, y un lugar al que pertenecer realmente». Alejandro la miró largamente, evaluando no solo sus palabras, sino la sinceridad en sus ojos. Finalmente, tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas y del reino entero. «Volveremos juntos a palacio», declaró con firmeza, «no como príncipe y violinista, sino como hermanos. La duquesa Carmela ha jugado su mano, ahora jugaremos la nuestra». Tomó el anillo de su padre, estudiándolo con reverencia. «Y creo que sé exactamente cómo hacerlo». Esa misma noche, mientras el campamento dormía, los dos hermanos comenzaron a planificar su regreso a la capital. Lo que ninguno sospechaba era que estos planes serían solo el comienzo de una batalla mucho más grande por el futuro del reino. Una batalla donde la música y la sangre compartida serían sus armas más poderosas. El Palacio Real de Castilla resplandecía bajo el sol otoñal, sus torres y estandartes visibles desde kilómetros a la redonda. Sin embargo, la magnificencia exterior contrastaba con la atmósfera sombría que reinaba en su interior. Los pasillos, antes bulliciosos con cortesanos y sirvientes, ahora permanecían inusualmente silenciosos. Guardias con rostros severos patrullaban con mayor frecuencia, y las conversaciones se reducían a susurros cautelosos. En sus aposentos, la duquesa Carmela se encontraba frente a un espejo de cuerpo entero, mientras una doncella ajustaba los últimos detalles de su vestido negro de luto. El color azabache realzaba su pálida belleza y el rojo intenso de sus labios, cuidadosamente pintados para el importante día que se avecinaba. «El negro te sienta bien, madre», comentó Fernando desde la puerta. «Casi parece que realmente lamentas la muerte de mi hermanastro a sus 19 años». Fernando era la viva imagen de su padre biológico. Alto, de cabello oscuro y mirada calculadora, un hombre que Carmela había amado en secreto antes de su matrimonio con el rey, y cuya influencia había mantenido discretamente a lo largo de los años. «No seas impertinente», respondió ella sin volverse. «Las paredes oyen, incluso ahora, especialmente ahora». Con un gesto despidió a la doncella, asegurándose de que estuvieran completamente solos antes de continuar.
Mañana serás nombrado regente de Castilla. No es momento para comentarios imprudentes, sino para mostrar la solemnidad que corresponde. Fernando se acercó, examinando su propio reflejo junto al de su madre. ¿Por qué regente y no rey?, preguntó con cierta frustración. Alejandro no tenía herederos. Con él muerto, el trono debería ser mío por completo. Carmela giró para enfrentarlo, sus ojos brillando con advertencia. Paciencia, hijo mío. Primero regente, luego rey. La nobleza acepta el cambio gradual mejor que las transformaciones súbitas. Para la coronación completa, necesitamos asegurar primero a los grandes de España. Un sirviente interrumpió con una reverencia temblorosa. Su Gracia, el capitán Diego Salazar solicita audiencia urgente. Carmela frunció el ceño ante la interrupción, pero asintió. El capitán Salazar era jefe de sus espías personales, y sus informes rara vez podían esperar. Cuando el hombre entró, su expresión grave alertó inmediatamente a la duquesa. «Habla», ordenó ella. «Hay rumores preocupantes desde el oeste, Su Gracia», informó Salazar en voz baja. «Testigos afirman haber visto al príncipe Alejandro con vida, viajando con gitanos». La noticia golpeó a Carmela como una bofetada física. Su rostro permaneció impasible, pero sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos. «¿Estás seguro?». Su voz era un susurro peligroso. «No completamente, Su Gracia. Son rumores de campesinos, pero lo inquietante es que mencionan que viaja con una joven violinista». Fernando miró alarmado a su madre. «La criada, esa Esperanza». Carmela caminó hacia la ventana, su mente trabajando frenéticamente. «Si Alejandro está vivo y ha encontrado a la hija de Elena», murmuró para sí misma. Luego, volviéndose bruscamente, «dobla la guardia en todas las entradas de la ciudad. Cualquier gitano o persona sospechosa debe ser detenida e interrogada inmediatamente. Y trae a don Mateo a mis aposentos. Es hora de terminar con sus secretos». Mientras tanto, en las profundidades del palacio, en una celda húmeda y oscura, don Mateo se encontraba encadenado a la pared. A sus 70 años, el frío penetraba sus huesos como dagas de hielo, pero su espíritu permanecía indoblegable. La puerta de hierro se abrió con un chirrido siniestro, revelando la figura del capitán Salazar. «La duquesa requiere tu presencia, viejo», anunció, mientras dos guardias entraban para desencadenar al prisionero. Don Mateo se incorporó con dificultad, sus piernas entumecidas después de días en cautiverio. «¿Finalmente ha reunido el valor para enfrentar la verdad?», preguntó con voz ronca pero firme. Salazar le propinó un brusco empujón. «Cuida tu lengua, muchos han perdido la suya por menos». Conducido a través de pasadizos secretos para evitar ser visto por la corte, don Mateo fue llevado finalmente ante la duquesa. Carmela lo esperaba junto a una chimenea encendida, el fuego proyectando sombras danzantes que acentuaban la tensión del momento. «Déjanos solos», ordenó al capitán, quien dudó brevemente antes de obedecer. Una vez a solas, Carmela ofreció una copa de vino a don Mateo, quien la rechazó con una mirada sardónica. «No bebería nada que venga de tus manos, ni aunque estuviera muriendo de sed». La duquesa sonrió, tomando un sorbo de su propia copa. «Siempre tan desconfiado, viejo amigo. Y sin embargo, fuiste lo suficientemente ingenuo para creer que podrías esconder a la bastarda del rey para siempre». «No es ninguna bastarda», respondió don Mateo con calma, «y lo sabes perfectamente». Carmela dejó su copa con un golpe seco sobre la mesa. «Una ceremonia secreta realizada por un sacerdote borracho no constituye un matrimonio válido», espetó. Elena era una gitana sin nombre, sin familia reconocida. Su unión con el rey carecía de toda legitimidad. El matrimonio fue bendecido por el mismo arzobispo de Toledo, en secreto pero con todos los requisitos canónicos. Don Mateo sostuvo su mirada. «Y los documentos que lo prueban están a salvo, fuera de tu alcance». La expresión de la duquesa se endureció. «Te equivocas si crees que esos papeles importan. El poder no reside en documentos polvorientos, sino en ejércitos, alianzas y la voluntad de hacer lo necesario». Se acercó, su voz descendiendo a un susurro. «Alejandro está vivo, ¿verdad? Y está con ella». El breve destello en los ojos de don Mateo fue toda la confirmación que necesitaba.
El destino tiene formas curiosas de corregir las injusticias, comentó el anciano. Incluso las tuyas, Carmela. La duquesa se apartó tomando una decisión. Eres demasiado valioso para matarte ahora, declaró. Serás mi invitado especial en la ceremonia de mañana. Ver cómo tu preciada protegida pierde su última oportunidad será un castigo más apropiado que cualquier tortura. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, Alejandro y Esperanza avanzaban con cautela, acompañados por un pequeño grupo de gitanos liderados por Rafael. Vestidos como mercaderes ambulantes, su plan era infiltrarse en la capital, aprovechando el aumento de visitantes que acudían a la ceremonia de nombramiento del nuevo regente. La ciudad está más vigilada de lo habitual, informó uno de los exploradores gitanos regresando de reconocer el área. Revisan cada carromato, cada carro. Alejandro frunció el ceño, evaluando sus opciones. ¿Conocéis alguna entrada alternativa? ¿Túneles? ¿Pasadizos olvidados? Rafael intercambió una mirada significativa con Esperanza antes de responder. Existe un camino, las catacumbas antiguas que conectan con los sótanos del palacio. Los gitanos las hemos usado durante generaciones para entrar y salir sin ser vistos, cuando la persecución se intensificaba. ¿Por qué no lo mencionaste antes?, preguntó Alejandro con recelo. Porque es un secreto que ha mantenido a nuestro pueblo a salvo, respondió Rafael con firmeza. Y porque hasta ahora no estaba seguro de que podía confiar en ti, príncipe. Esperanza intervino. Yo respondo por él, Rafael. Ha cambiado. Ha visto con sus propios ojos la injusticia de su sistema y está dispuesto a corregirla. El gitano estudió a Alejandro por un largo momento, como si evaluara la sinceridad de su transformación. Muy bien, os guiaré personalmente, pero debemos esperar hasta el anochecer esa noche, bajo la protección de las sombras. El pequeño grupo se deslizó hacia una entrada oculta en una ladera, parcialmente cubierta por vegetación, iluminados solo por pequeñas lámparas de aceite. Descendieron por estrechos túneles que olían a siglos de humedad y secretos. Estos pasajes fueron construidos originalmente por los romanos, explicó Rafael mientras avanzaban, luego usados por los moros y finalmente redescubiertos por nuestro pueblo. Si la nobleza supiera cuántos de sus secretos hemos presenciado a lo largo de los siglos. Alejandro observaba asombrado los vestigios de civilizaciones pasadas en las paredes, inscripciones latinas, símbolos árabes y marcas más recientes que reconocía como señales gitanas. Todo un mundo bajo nuestros pies, y nunca supe de su existencia, murmuró. Hay muchas cosas sobre tu reino que desconoces, Alteza, respondió Rafael. Mundos completos que existen en los márgenes de lo que consideras tu territorio. Después de horas de avanzar por el laberinto subterráneo, llegaron finalmente a una pared que parecía sólida. Rafael presionó ciertos puntos en secuencia precisa, revelando un mecanismo oculto. Con un crujido suave, se abrió una puerta secreta que daba a las bodegas del palacio. Desde aquí podéis llegar a casi cualquier parte sin ser vistos. Si conocéis los pasadizos de servicio, indicó Rafael. Nosotros esperaremos aquí. La señal para actuar será cuando escuchemos la melodía de la reina Helena. Esperanza asintió, apretando con fuerza su violín. Alejandro, ahora vestido como un sirviente de bajo rango, ajustó su gorro para ocultar mejor su rostro. Si no regresamos antes del amanecer, comenzó. Regresaréis, interrumpió Rafael con certeza. La profecía así lo dice. Mientras se infiltraban en el palacio, descubrieron que todo estaba en plena actividad para la ceremonia del día siguiente. Sirvientes corrían de un lado a otro con adornos, vajillas especiales y ropa de gala. En medio de este caos, 2 sirvientes más pasaban desapercibidos. Alejandro guió a Esperanza hasta un pasadizo oculto detrás de un tapiz que llevaba directamente a sus antiguos aposentos. Nadie habrá ocupado mis habitaciones aún, explicó en voz baja. Estaremos seguros allí mientras planeamos nuestro próximo movimiento. Al entrar, sin embargo, encontraron que la recámara no estaba vacía. Una figura familiar se volvió hacia ellos, con una expresión que mezclaba sorpresa y alivio. Sabía que volverías, dijo Teresa, la anciana cocinera que había salvado a Esperanza del envenenamiento. Pero no esperaba que trajeras compañía tan ilustre. Alejandro se quitó el gorro, revelando su rostro.
La anciana hizo una reverencia improvisada. «No hay tiempo para formalidades», dijo él. «Necesitamos saber exactamente qué ha ocurrido en nuestra ausencia». Teresa se sentó pesadamente, su rostro ensombreciéndose. «Han pasado cosas terribles. Alteza, la duquesa ha encarcelado a don Mateo acusándolo de traición. Mañana proclamará regente a su hijo Fernando. Y hay rumores de que planea envenenarlo a él también eventualmente, para gobernar directamente como reina madre. Esperanza y Alejandro intercambiaron miradas alarmadas. La situación era aún más grave de lo que imaginaban. «Hay más», continuó Teresa. «Mañana por la noche, tras la ceremonia, habrá un gran baile de máscaras para celebrar el nombramiento. Toda la nobleza estará presente». Los ojos de Alejandro brillaron con determinación. «Un baile de máscaras», murmuró, una idea formándose en su mente. No podría ser más perfecto. Esperanza comprendió inmediatamente. «Es nuestra oportunidad», concordó. «Nadie espera a los muertos en una fiesta». El gran salón del palacio nunca había lucido tan espléndido. Centenares de velas en elaborados candelabros de cristal proyectaban una luz dorada sobre paredes revestidas con tapices de seda importados de Oriente. Los espejos estratégicamente colocados multiplicaban la iluminación, creando una atmósfera casi mágica. La nobleza de Castilla, ataviada con sus mejores galas y máscaras fantásticas, celebraba el nombramiento oficial de Fernando como regente. Ocurrido esa misma mañana, desde un balcón elevado, músicos tocaban melodías elegantes, mientras sirvientes circulaban con bandejas de plata, ofreciendo vinos exquisitos y manjares elaborados. En el centro de todo, la duquesa Carmela resplandecía con un vestido de color borgoña profundo. Su máscara, adornada con rubíes y plumas negras, ocultaba solo la mitad de su rostro, permitiéndole exhibir su sonrisa triunfal. A su lado, Fernando lucía nervioso pero satisfecho, aceptando felicitaciones y juramentos de lealtad de nobles que solo semanas antes habrían despreciado sus ambiciones. Pocos notaban cómo su madre controlaba sutilmente cada interacción, susurrando instrucciones cuando alguien importante se acercaba. En un rincón apartado del salón, vigilado discretamente por dos guardias, don Mateo permanecía de pie, obligado a presenciar el triunfo de la duquesa. Aunque debilitado por su cautiverio, mantenía la dignidad de quien conoce verdades que los poderosos temen. «Sonríe, viejo», le susurró Carmela al pasar junto a él durante un baile. «Es tu privilegio ser testigo del nacimiento de una nueva era». Don Mateo la miró impasible. «He vivido lo suficiente para ver muchos amaneceres, duquesa, y he aprendido que las noches más oscuras preceden a las luces más brillantes». Algo en su tono hizo que Carmela lo mirara con súbita sospecha. Antes de que pudiera interrogarlo, fue interrumpida por el anuncio de la llegada de los duques de Medina, importantes aliados cuyo apoyo necesitaba para consolidar el poder de Fernando. Mientras tanto, en los pasadizos ocultos tras las paredes del salón, Alejandro y Esperanza ultimaban su plan. El príncipe se había vestido con el atuendo preparado por Teresa, una elaborada indumentaria de cortesano, completada con una máscara veneciana que cubría totalmente su rostro. A través de pequeñas ranuras en la pared, observaban el desarrollo de la fiesta. «Parece que toda la corte ha aceptado fácilmente mi muerte», comentó Alejandro con amargura al ver la alegría general. «No es a ti a quien celebran, sino las nuevas oportunidades que creen que vendrán con el cambio de poder», respondió Esperanza, quien llevaba un elegante vestido verde esmeralda y una máscara plateada que resaltaba sus ojos. Su atuendo, proporcionado por los gitanos que habían entrado al palacio siguiendo rutas secretas, la transformaba completamente. Ya no parecía la humilde criada, sino una dama de alta cuna cuya presencia no desentonaría entre la nobleza. «¿Estás lista?», preguntó Alejandro, notando que la fiesta alcanzaba su momento culminante. Esperanza asintió, aferrando su violín con manos ligeramente temblorosas. «Recuerda, debes llegar hasta el estrado principal cuando dé la señal», indicó él. «Rafael y los suyos estarán posicionados para actuar cuando escuchen la melodía». Se separaron, cada uno dirigiéndose a una entrada diferente del salón. Alejandro fue el primero en mezclarse con los invitados.
Moviéndose con la confianza natural de quien ha crecido en ese ambiente, algunos lo observaban con curiosidad, pero nadie sospechaba su verdadera identidad. Cuando la orquesta hizo una pausa, Alejandro aprovechó para acercarse al maestro de ceremonias, susurrándole algo al oído y entregándole discretamente una pequeña bolsa que tintineó con monedas de oro. El hombre asintió con entusiasmo. Momentos después, el maestro de ceremonias golpeó el suelo con su bastón ceremonial, atrayendo la atención de todos. Nobles damas y caballeros, tenemos el honor de anunciar una presentación especial. Una distinguida violinista interpretará una pieza única para el deleite de nuestro nuevo regente. Un murmullo de interés recorrió el salón. Carmela frunció el ceño, no recordando haber aprobado tal presentación. La multitud se apartó para formar un círculo en el centro del salón. Esperanza avanzó con paso firme, su identidad oculta tras la elegante máscara, sosteniendo el violín de su madre. Al verla, un escalofrío recorrió a la duquesa, quien instintivamente dio un paso hacia ella, pero fue detenida por el protocolo y las miradas curiosas. Don Mateo, reconociéndola inmediatamente a pesar del disfraz, sintió que su corazón se aceleraba. Una sonrisa apenas perceptible iluminó su rostro cansado. Esperanza hizo una reverencia elegante ante Fernando, quien asintió con gesto magnánimo, completamente inconsciente del drama que estaba a punto de desarrollarse. Luego colocó el violín bajo su barbilla, cerró los ojos por un instante y comenzó a tocar. Las primeras notas flotaron en el aire como gotas de lluvia, suaves y cristalinas. No era una melodía de fiesta, sino algo más profundo, más antiguo. Gradualmente, la pieza fue evolucionando, incorporando elementos que los asistentes más ancianos comenzaron a reconocer, fragmentos de una canción que el viejo rey solía tocar en ocasiones especiales. Transformada ahora en algo más complejo y revelador, la reacción fue inmediata. Algunos nobles mayores intercambiaron miradas confundidas, otros parecían transportados a recuerdos lejanos. El rostro de la duquesa perdió todo color bajo su máscara. «Detengan esa música inmediatamente», ordenó con voz trémula. Pero nadie se movió. La melodía había capturado a todos en una especie de hechizo, revelando sin palabras verdades largo tiempo silenciadas. Don Mateo aprovechó la distracción para liberarse de sus guardias, cuya atención estaba completamente captada por la violinista. Con movimientos sorprendentemente ágiles para su edad, se deslizó hacia un tapiz específico, tras el cual sabía que existía un compartimento secreto que solo él y el difunto rey conocían. Mientras tanto, Esperanza continuaba tocando, cada nota más intensa que la anterior, construyendo hacia un clímax inevitable. Justo cuando la melodía alcanzaba su punto culminante, Alejandro avanzó hacia el centro del salón, colocándose junto a ella. En un gesto dramático que capturó la atención de todos, se quitó la máscara, revelando su rostro al público estupefacto. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Algunos nobles incluso se persignaron, creyendo ver un fantasma. «Alejandro», exclamó Fernando, su voz quebrada por la sorpresa. La música se detuvo abruptamente. «Lamento interrumpir vuestras celebraciones», pronunció Alejandro con voz clara y potente. «Especialmente cuando son en honor a mi supuesta muerte». La duquesa Carmela se adelantó, esforzándose por mantener la compostura. «Es un impostor», declaró, aunque el temblor en su voz delataba su pánico. «Guardias, arrestadlo». Los guardias dudaron, confundidos ante la situación insólita. Muchos habían servido al príncipe durante años y lo reconocían perfectamente. Aprovechando el momento, don Mateo emergió de detrás del tapiz, sosteniendo un cofre pequeño pero ornamentado. «Antes de que alguien actúe precipitadamente», proclamó con autoridad, «creo que es momento de que ciertas verdades salgan a la luz». Se acercó al centro, donde Alejandro y Esperanza permanecían de pie. Con movimientos solemnes abrió el cofre y extrajo varios documentos sellados con el emblema real. «Estos son los registros oficiales del matrimonio secreto entre el rey Felipe III y Elena Corbo, celebrado 3 meses antes de su unión pública con la Casa de Mendoza». Su voz resonó en el silencio absoluto que había caído sobre la asamblea. «También contienen el testimonio del mismo rey, escrito en su lecho de muerte».
confesando que fue envenenado lentamente por orden de la duquesa Carmela. Cuando descubrió que planeaba reconocer a su hija legítima, Alejandro tomó los documentos, examinándolos brevemente antes de volverse hacia la asamblea. «Esta joven», dijo, indicando a Esperanza, que ahora se quitaba su propia máscara, «es Esperanza Valdés, o más precisamente, Esperanza de Castilla, mi media hermana y la primogénita legítima de nuestro padre». Mientras la conmoción se extendía entre los presentes, Carmela vio su mundo desmoronarse. Con un movimiento desesperado, extrajo una daga oculta entre sus ropas y agarró a Fernando, colocando el arma contra su garganta. «Nadie se mueva», gritó con ojos enloquecidos. «Exijo paso libre fuera del palacio, o mi hijo pagará el precio». Fernando, pálido de terror y confusión, miró a su madre con incredulidad. Todo lo que creía sobre su destino se desvanecía ante sus ojos. «Madre», susurró, «¿de verdad mataste al rey? Todo lo que me dijiste era mentira. Lo hice por ti, necio», siseó ella, «para asegurar tu lugar, tu futuro. Todo lo hice por ti». «No», respondió Fernando con repentina claridad. «Lo hiciste por tu ambición. Siempre fue por tu ambición». En un acto que sorprendió a todos, incluyendo a sí mismo, Fernando se liberó del agarre de su madre con un brusco movimiento, alejándose de ella. «No seré tu escudo, madre, no más». Desarmada de su única ventaja, rodeada por guardias que ahora reconocían la autoridad del príncipe resucitado, Carmela comprendió que todo estaba perdido. Su rostro, antes hermoso en su orgullo, se contorsionó en una máscara de odio y desesperación. «Nunca debiste regresar», gritó a Esperanza. «Ni tú ni tu maldita música». Fue lo último que dijo antes de que los guardias la sometieran, mientras la arrastraban fuera del salón. El silencio sepulcral daba paso gradualmente a un creciente murmullo de asombro y especulación. Alejandro se volvió hacia la asamblea, consciente de que cada palabra que pronunciara ahora definiría el futuro del reino. «Nobles de Castilla», comenzó con voz firme, «hoy no solo he regresado de entre los supuestos muertos, he regresado transformado, con una nueva visión para nuestro reino». Tomó la mano de Esperanza, colocándola junto a la suya en alto para que todos pudieran verlas. «Mi padre cometió el error de negar su corazón por razones políticas. Yo no repetiré ese error. Reconozco aquí, ante todos vosotros, a Esperanza como mi hermana y legítima coheredera del trono de Castilla». El juicio de la duquesa Carmela se celebró una semana después. En la misma sala del trono donde había planeado la coronación de su hijo, la evidencia presentada por don Mateo resultó irrefutable. Cartas cifradas intercambiadas con el alquimista real, testimonios de sirvientes que habían presenciado sus maquinaciones, e incluso la confesión escrita del médico personal del rey, quien había cooperado con ella en el envenenamiento gradual del monarca. Alejandro, sentado en el trono con Esperanza a su lado en un asiento de igual altura, simbolismo que no pasó desapercibido para la corte, escuchó los testimonios con expresión grave. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, se levantó con solemnidad. «Carmela de Mendoza ha sido hallada culpable de traición, regicidio y múltiples intentos de asesinato. Tales crímenes se castigan tradicionalmente con la muerte». Un silencio tenso cayó sobre la sala. La duquesa, despojada de sus joyas y finas ropas, mantenía la cabeza alta, su orgullo intacto a pesar de su caída. «Sin embargo», continuó Alejandro, «comenzaremos esta nueva era con un acto de justicia templada por la misericordia. Tu vida será perdonada, pero pasarás el resto de tus días en el convento de las Hermanas del Silencio, en las montañas del norte, donde podrás reflexionar sobre tus acciones en soledad y penitencia». Murmullos sorprendidos recorrieron la asamblea. Esperanza, quien había abogado por esta solución más compasiva, asintió con aprobación. «La piedad es fácil cuando no fuiste tú quien bebió su veneno», escupió Carmela con amargura. «No confundas la misericordia con debilidad, duquesa», respondió Esperanza, hablando por primera vez durante el juicio. «Tu castigo quizás sea más severo que la muerte rápida que esperabas. Vivirás para ver cómo todo lo que intentaste destruir florece sin ti». Cuando los guardias se llevaron a Carmela, Fernando se acercó al estrado.
Durante toda la semana había mantenido un perfil bajo, procesando la magnitud de las mentiras de su madre y su propia posición en este nuevo orden. Altezas, dijo inclinándose profundamente, entiendo que mi posición es complicada. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo que consideren apropiado por mi involuntaria complicidad. Alejandro y Esperanza intercambiaron una mirada. Habían discutido extensamente sobre el destino de Fernando, reconociendo que, a pesar de su ambición, había sido principalmente una pieza en el juego de su madre. «No habrá castigo para ti, Fernando», declaró Alejandro, «pero sí una responsabilidad. Serás nombrado embajador en el reino de Aragón, donde tus habilidades diplomáticas servirán para reconstruir las relaciones que tanto han sufrido durante los últimos años. Era un exilio honorable, y todos lo sabían». Fernando parecía aliviado al inclinarse nuevamente antes de retirarse. Los días que siguieron transformaron el palacio por primera vez en décadas. Las puertas se abrieron regularmente para que ciudadanos comunes pudieran presentar sus peticiones directamente a sus gobernantes. Esperanza insistió en que miembros de todas las clases sociales fueran incluidos en el recién formado Consejo Real, provocando indignación entre algunos nobles tradicionalistas. «Una cosa es aceptar a una princesa de sangre gitana», murmuró el duque de Santillana durante una sesión, «pero sentar a campesinos y artesanos en el consejo es un ultraje al orden natural». «El orden natural, duque, es precisamente lo que debemos cuestionar», respondió Esperanza con firmeza. «Durante demasiado tiempo, una pequeña élite ha determinado qué es natural para el resto. Ese tiempo ha terminado, Alejandro». Observando el intercambio, sonrió levemente. Semanas atrás, habría sido él quien defendiera las viejas tradiciones. Ahora veía la sabiduría en las palabras de su hermana. Una tarde, mientras revisaban propuestas para reformar el sistema de impuestos que tanto había oprimido a los campesinos, Alejandro recibió una visita inesperada. El capitán Mendoza, quien había mantenido su lealtad incluso en los momentos más difíciles, ingresó a la sala de estudio con expresión cautamente optimista. «Alteza, ha llegado alguien que desea veros, una dama de la provincia de Montero». Alejandro levantó la vista, momentáneamente confundido, hasta que una figura familiar entró en la habitación. Lucía, una joven médica campesina que había atendido sus heridas en el campamento gitano, hizo una reverencia nerviosa. «Majestad», saludó ella. «Espero no interrumpir asuntos importantes, Lucía». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Alejandro. «No esperaba verte en la corte. Vine con la comitiva del pueblo para presentar nuestras propuestas de mejora para el hospital rural», explicó ella, sosteniendo su mirada con una mezcla de respeto y familiaridad que pocos se atrevían a mostrar ante el príncipe. «Pero también quería ver cómo sanaba vuestra herida». Alejandro despidió a sus asesores con un gesto, invitando a Lucía a sentarse. «La herida en mi costado ha sanado perfectamente, gracias a tus cuidados». Su voz se suavizó. «Pero quizás hiciste más que curar mi cuerpo durante aquellos días». Mientras esta conversación se desarrollaba, Esperanza se encontraba en los jardines del palacio, donde un área había sido designada para que los gitanos que desearan establecerse pudieran hacerlo. Rafael supervisaba la construcción de pequeñas viviendas coloridas que contrastaban alegremente con la piedra gris del palacio. «Tu madre estaría orgullosa», comentó, al ver acercarse a Esperanza. «Has logrado más de lo que la profecía prometía». Esperanza sonrió, aunque un toque de melancolía sombreaba sus ojos. «A veces me pregunto qué habría sido de mi vida si hubiera crecido conociéndola, conociendo mi verdadero origen desde el principio. El árbol no pregunta qué habría sido si hubiera crecido en suelo diferente», respondió Rafael, apoyando una mano en su hombro. «Celebra las raíces que tiene y las ramas que ha logrado extender». La sabiduría de sus palabras resonó en Esperanza, quien asintió agradecida. Su atención fue captada por una figura que se acercaba, Miguel, un joven líder gitano que había destacado por su valentía durante los acontecimientos recientes. Algo en su mirada despertaba en ella una calidez que iba más allá del aprecio por un aliado. «Su Alteza», saludó él, con una reverencia que mezclaba respeto genuino con un toque de ironía juguetona.
Puedo robar unos minutos de vuestro valioso tiempo real, Esperanza Río. Un sonido cristalino que rara vez se escuchaba en los solemnes pasillos del palacio. Solo si prometes no llamarme Alteza cuando estamos entre amigos. Mientras se alejaban caminando, el medallón que Esperanza aún llevaba al cuello brilló bajo el sol primaveral, como aprobando silenciosamente el camino que había elegido. Los meses se convirtieron en años. Castilla floreció bajo el gobierno conjunto de los medio hermanos, quienes combinaban la firmeza de Alejandro con la innovación y empatía de Esperanza. Las antiguas barreras entre clases comenzaron a disolverse gradualmente, reemplazadas por un sistema basado más en el mérito y menos en el nacimiento. Alejandro, transformado por sus experiencias, encontró en Lucía no solo a su esposa, sino a una consejera invaluable cuyo conocimiento de las necesidades del pueblo aportaba una perspectiva esencial a sus decisiones. Su boda, celebrada con una mezcla de tradiciones cortesanas y campesinas, simbolizó la nueva dirección del reino. Esperanza, por su parte, formalizó su unión con Miguel en una ceremonia que honraba sus raíces gitanas mientras afirmaba su posición en la realeza. Don Mateo, quien había recuperado su salud y posición como consejero principal, los observaba con el orgullo de quien ve culminar una promesa hecha décadas atrás. Cada primavera, en el aniversario de aquella primera presentación que lo había cambiado todo, la ahora reina Esperanza ofrecía un concierto especial en el gran salón del palacio. A diferencia de aquella primera vez, ahora las puertas permanecían abiertas para todos. Nobles, comerciantes, artesanos y campesinos se mezclaban libremente, unidos por el poder transformador de la música. En uno de estos conciertos, 5 años después de los eventos que habían transformado el reino, Esperanza interpretó una composición nueva, creada específicamente para conmemorar el cambio. Mientras las notas fluían de su violín, los asistentes pudieron sentir cómo la melodía contaba la historia de su travesía, el dolor, la revelación, la lucha y finalmente la reconciliación y esperanza. Al terminar, un silencio reverente precedió a los aplausos entusiastas. Alejandro, sentado en primera fila con Lucía y su pequeño hijo, se acercó para abrazar a su hermana. «Cada vez que tocas, comprendo mejor por qué la música asustaba tanto a Carmela», comentó. «Tiene el poder de revelar verdades que las palabras nunca podrían expresar». Esperanza asintió, mirando a la diversa multitud que llenaba el salón. «La música verdadera, como la justicia verdadera, no pertenece solo a los palacios o a las calles», respondió, repitiendo las palabras que se habían convertido en el lema no oficial del nuevo reino. «Pertenece a todos los corazones dispuestos a escuchar». Mientras las últimas notas se desvanecían en el aire primaveral, algo extraordinario sucedió. Por un instante, muchos juraron ver 2 figuras translúcidas observando desde un rincón del salón, un hombre de porte real y una mujer de belleza salvaje, tomados de la mano, asintiendo con aprobación antes de desvanecerse en la luz dorada del atardecer. La profecía se había cumplido. La verdadera música había regresado al reino, trayendo consigo una armonía que trascendía las divisiones del pasado y prometía un futuro donde las melodías del palacio y de las calles finalmente se entrelazaban en una sola canción.